yo creo que esto de que uno necesita mucho capital para poder iniciar un emprendimiento, yo creo que no está absolutamente fuera de la realidad con las herramientas que nosotros tenemos hoy en día. Y tener un socio en los negocios equivale a tener un matrimonio. Que cuando uno va aprendiendo en el camino, elegir quién va a ser tu socio, ya sea un socio como persona natural. Hoy en día, para mí, mi mejor socio es el banco, en verdad. Emprende Medicina Estética, el podcast, junto a Juan Pablo Villarroel. Disponible en Spotify y YouTube. Emprende Medicina Estética, el podcast. Hola a todos, bueno, hoy tenemos un invitado especial en este podcast que es sobre emprendimiento. Tenemos el agrado de tener al doctor Patricio Barros, quien es médico cirujano, está cursando en este minuto la especialidad de dermatología, pero más que su currículum como médico, tiene un currículum como emprendedor en serie. Tiene varios emprendimientos ya en el cuerpo, mucha experiencia que consideramos que es importante también poder transmitir. Y hay varias preguntas que vamos a ir haciendo durante este podcast, pero lo primero, ¿quién es el doctor Patricio Barros? Bueno, primero que todo, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Gracias por esa presentación también. Feliz, un agrado, un honor también tenerlo acá. Muchas gracias. Bueno, ¿quién soy? Bueno, soy el doctor Patricio Barros, soy médico cirujano de formación, tengo un máster en cirugía láser y estoy terminando ya mi especialidad en dermatología. Y ahí, como mencionaste, tengo varios emprendimientos, algunos ligados al área de la medicina y otros no tan ligados a esa área también, pero feliz de poder compartir hoy día mi experiencia y todo un poquito lo que vamos a conversar. Buenísimo. Este podcast, bueno, habla sobre emprendimiento y hay un punto exacto en el que uno dice, ya quiero dejar de trabajar quizás para otro, quiero dejar de hacer lo que de forma estándar se está haciendo y quiero emprender. ¿Qué es lo que a ti te motivó a emprender? ¿Cuál fue tu emprendimiento y qué es lo que gatilló eso? Sí, mira, en realidad uno como médico nunca está como ahora, yo diría los últimos años, uno está todo este tema de que casi todo el mundo tiene que salir a emprender. Creo que no es así, creo que no toda la gente está capacitada para poder emprender. Pero surgió un poco por mi familia, mi padrastro particularmente, que fue un gran emprendedor y ya se jubiló y hizo hartas empresas. Y ahí, desde el lado, un punto de vista, cuando yo estaba estudiando, yo trabajaba para él, me juntaba ahí mis primeras lucas y... Lo tuviste como esta escuela más como de forma tácita, como que viste emprender y tuviste esta como enseñanza temprana. Sí, yo lo veía y lo veía en las reuniones, veía que la empresa de él de cierta manera escalaba. Yo era más chico y ahí nos tocó ir a vivir un tiempo fuera del país también, entonces ahí todo ese tema fue generando en mí un poquito de curiosidad, así que ahí surge un poquito la idea de emprender. Y mi primer emprendimiento no tiene nada que ver con medicina, fue un sushi. Fue bien distinto. Como... Muy distinto, cuando estaban recién partiendo los sushi acá en Chile, en Viña del Mar. Un rubro que yo no conocía, estaba en mi internado, así que estaba full estudio por lo demás. Pero bueno, ahí con un amigo hicimos una sociedad y empezamos con este emprendimiento que bueno, no salió resultando muy bien porque ahí tuve un problema con uno de los socios. Ese es como que siempre el problema, de repente todo bien, pero ahí las sociedades son las complejas. ¿Después de eso volviste a emprender solo o con socio igual? Después de eso volví a emprender solo. Hubo un aprendizaje de por medio. Sí, yo creo que eso es súper importante, ¿eh? Yo creo que uno
tiene ese miedo de emprender solo y se quiere asociar con quien de pronto te pueda dar como una seguridad. Dar una seguridad, pero yo creo que cuando uno va aprendiendo en el camino, elegir quién va a ser tu socio, o ya sea un socio como persona natural. Hoy en día, para mí, mi mejor socio es el banco, en verdad. Actualmente, pero es importante determinar, porque te guían en la estrategia, ¿cierto? Que tengan en común. Pero ya mi segundo emprendimiento ya decido emprender totalmente solo y un poco... ¿Desde ahí siempre solo? ¿Solamente...? Desde ahí siempre solo. Tengo un emprendimiento, bueno, en la parte de Bioface, que es nuestra clínica con mi señora, que ella es mi socia, y ya los otros emprendimientos ahí... Yo justo iba a decir eso, que es complicado. De repente, cuando uno parte los negocios, como que ya... sociedad y como que es como muy entre amigos y uno lo ve muy liviano. Y tener un socio en los negocios equivale a tener un matrimonio. O sea, no es muy distinto. Sí. El nivel de compromiso y de visión finalmente se comparten valores también, que uno dice, bueno, todo el negocio no, también tiene que ver la forma en que se hacen las cosas. Y qué curioso, mira, justo, y tu siguiente socia sí es tu señora que finalmente tienen algo mucho más afiatado. Claro, una de las líneas de negocios que Bioface Clinic, que es una de las clínicas que tenemos, ahí ya estamos juntos y tenemos roles distintos dentro de la empresa. Súper. Oye, bueno, cuando comenzaste hablando un poco, dijiste, el emprendimiento está muy de moda ahora. Efectivamente, este podcast también busca incentivar el que emprendan, y efectivamente no es para todos. Y para que esto pueda suceder hay que también uno ser bien crítico, identificar cuáles son las debilidades de cada uno. ¿Cuál crees tú que es como porque dijiste no es para todos, cuál crees que es como la piedra de tope que puede ser que no es para todos? Claro, sí, es súper bueno. Yo creo que ahí de pronto hay varias variables. O sea, uno, yo creo que tiene que ser, cuando uno decide emprender, tiene que ponerle ganas. O sea, si no se hace con ganas, si no se hace con ser positivo, ¿cierto? En lo que uno quiere hacer y hablar desde las ganas propiamente tal, eso es lo primero. Saber que durante el transcurso, ¿cierto? De todo esto probablemente hayan fracasos y que si uno no tiene mucha tolerancia a la frustración y todo eso, yo creo que no... Es un requisito. Es un requisito. No sale, sí. Difícil que salga la primera, entonces... Sí. Y cuando hablamos, esto yo creo que va para emprendimiento dependiendo de un poco de la escalabilidad del negocio, ¿cierto? Porque puede ser una pyme muy pequeña hasta que tenga un proyecto o un emprendimiento un poco más grande. Y yo creo que lo que veo puntualmente, sobre todo, que nosotros en el rubro de salud no sabemos los números. O sea, alguien que no sabe hacer un estado de resultado o no sabe lo que es un estado de resultado o no sabe números, muy difícil que te vaya muy bien si estás solo, ¿cierto? Como que en algún minuto eso va a traer malas decisiones. Totalmente. Súper. Oye, ¿y cuál fue el mayor miedo que tuviste? Ya, te tiraste a la piscina y todo, pero en algún minuto uno tiene que luchar con esto interno, los miedos. Para ti, ¿cuál fue el miedo más grande, más latente, más presente al momento de emprender? Sí, yo creo particularmente cuando bueno, partí con este primer emprendimiento del sushi, luego partí con un yo, como te comentaba, viví un tiempo en Colombia, trabajé un tiempo allá y ahí me traje un modelo de negocio que era nuevo. Entonces yo creo que ese miedo de partir con algo que está... Como resultó allá, pero no sé si va a resultar en Claro, Chile, porque había que validar el MVP de cierta manera, ¿cierto? O el producto, el servicio, o como le queramos llamar, había que de cierta manera validarlo, y toda esa validación en un principio te genera incertidumbre, te genera... Oye, yo quiero hacer como traductor, porque, bueno, el doctor Patricio ya está avanzado, pero hay algunos que quizás no saben lo que es un MVP. Entonces, para los que se están incorporando a este mundo de los negocios, es cuando uno evalúa la viabilidad de un producto, es lo mínimo viable. Exacto. Y igual
quiero felicitar porque finalmente se nota que hay estudio, que hay dedicación de saber cómo partir, porque hay muchas veces que parten quizás con tremendas inversiones y no evalúan o ven si es que eso tiene alguna viabilidad en pequeño y después escalarlo. Entonces ese ya es un primer ticket, así como... Sí, eso yo creo que es fundamental, porque veo que muchos de pronto quieren lanzar un servicio, un producto, y no saben lo que el mercado quiere, sin validarlo, sin generar tracción, ¿cierto? Antes, y invierten un montón de capital y luego salen a vender y no venden ni uno. Entonces, yo creo que hoy en día hay estrategias, está la inteligencia artificial que nos apoya un montón. Entonces, podemos validar rápidamente un MVP para ver si es que efectivamente el producto o el servicio que queremos lanzar va a tener tracción y va a generar ventas y va a ser rentable para la empresa. Buenísimo. Oye, estábamos justo hablando de esto de habilidad de producto y este es como tips, que una de las estrategias que se usan muchas veces en los mercados para ver, antes de quizás comprar un volumen importante de producto, de escala o una máquina, es primero lanzar la promoción, ver cuántos interesados hay y si esto está bien, nos arriesgamos, compramos la máquina o compramos una cantidad importante de insumos, antes de, primero compro los insumos, después veo si es que hay demanda. Entonces, ese es como la bajada práctica en lo que quizás cada uno hace en su día a día. Así que, excelente, bien Mateo, doctor. Dentro de todo esto de emprendimiento siempre hay cosas que, se estudia, se empieza a trabajar, pero hay cosas que en el día a día uno no transa. Uno está dispuesto a dejar pasar algunas cosas, pero hay algunas que generalmente tienen que ver con los valores o lo que uno considera que es importante, y eso termina dando un sello, termina siendo como el diferencial. ¿Qué es lo que en la clínica o en los emprendimientos, que después quiero que hagamos un espacio para hablar un poquito, porque hay un emprendimiento muy, muy entretenido, muy choro, pero de manera administrativa, así como para conocer un poco la visión del doctor Patricio? ¿Qué es lo que no transas? Sí, yo creo que no transo, yo creo el tema de las excusas. Yo creo que es importante que cuando nosotros definamos ciertos roles de la empresa, hacer todo en tiempo y forma. O sea, ponernos metas, ponernos tiempo y en la forma correcta. O sea, no me sirve, ¿cierto?, de pronto que uno tenga que hacer una tarea y esa tarea nosotros, todo el resto del equipo la hizo bien y llega una persona y la hace a media y eso, ¿cierto?, nos atrasa todo porque obviamente uno se va guiando en toda una estrategia. Yo creo que eso es una de las cosas que a mí la verdad trato de que no pase y siempre estamos al menos en constantes reuniones, ¿cierto? Y cuando pasa, hacer saber de que eso no pase porque los tiempos son importantes, pero la forma en que se entrega eso también es muy relevante. Yo de esto de la excusa hacía como dos lecturas. Entonces, mientras puede ser la lectura de hay un tema de actitud que quizás más negativa que positiva, entonces como que ven más los peros que esto de lo quiero hacer, poco capacidad de resolución, y también termina siendo un tema cultural, como de entender el respeto del resto. Tengo que llegar con mi trabajo porque afecta a toda una cadena. Sí, totalmente. Yo diría que esas son una de las cosas porque, y obviamente que vaya todos los equipos de trabajo, ¿cierto?, más o menos ligados a los valores, ¿cierto?, y a la visión que tiene la empresa, obviamente. Yo creo que al final la empresa lo constituyen las personas que conforman la empresa. O sea, hacer buen equipo es fundamental y que los equipos compartan, ¿cierto?, y desarrollen y puedan conversar desde las diferentes áreas cuáles son sus fortalezas, las debilidades y aclarar las debilidades, que es importante porque a veces queremos, estamos todos bien y hacemos un poquito omisión a las cosas que realmente están mal, ¿no? Es importante hablar de lo que no está funcionando. Yo creo que eso es súper relevante. Sí, porque generas como esta cultura de equipo de poder hablar las cosas. Yo creo que el tema de esta inteligencia colectiva que se genera cuando hay un buen equipo, que finalmente todos pueden hablar y detectan mucho antes los errores y pueden ir mucho más asertivos a un objetivo si es que se conversan en el grupo. Absolutamente, sí. Diferenciales de todas maneras.
Yo quiero que hablemos un poco de este emprendimiento que visualizaste en Colombia y lo trajiste a Chile. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, dentro de mi formación hace un poquito dispersa. Yo primero me estudié cirugía general 2 años aquí en la Universidad de Santiago de Chile, y ahí yo quería hacer plástico. Entonces ahí me voy a Cali, me voy a Colombia. Ahí entro a plástica y me doy cuenta que no resulta. Esto fue el año 2014, 2015. No, perdón, el año 2016. 2016, perdón. Y ahí me voy a Colombia, a Cali. Yo ya había hecho una pasantía cuando estaba en internado de un par de meses. Así que ya conocía la universidad, tenía amigos allá y todo. Y bueno, decido salirme de plástica y ahí quedé un poquito a la deriva. Y ahí justo surgió que estaba apoyando a un cirujano en una cirugía. Y yo no tenía idea quién era, pero era un doctor súper conocido, el doctor Gabriel Cubillo, así que después le voy a compartir este podcast, le habré echado ahí de... Le mandamos un saludo también. Le mandamos un saludo. Una eminencia en cirugía, él tiene un programa en Entertainment, él es uno de los desarrolladores de los primeros láseres que hoy día se ocupan bastante. Y ahí un poquito entre eso me invita y me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Yo hago un curso con él y me dice, Patricio, mira, opera muy bien, ¿por qué no hacemos algunas cosas juntos? Y ahí nos metemos y yo me meto a un tiempo con él y veo que él tenía un modelo de negocio que era muy ligado al turismo médico. Él, como está en Bogotá, está en una zona muy estratégica, ¿cierto? Entonces recibía pacientes de México, de Estados Unidos, de todas partes, y él ofrecía todo un servicio VIP, o sea, iba a buscar a los pacientes al aeropuerto, tenía convenios con hoteles, tenía enfermeras que cuidaban a los pacientes en el hotel, los trasladaban de la clínica al hotel, a la consulta, así. Toda la logística era toda una experiencia. Toda una experiencia. Así que yo dije, llego a Chile de vuelta, y un poco cuando venía antes, lo típico que me decían los pacientes, que sobre todo venían de regiones, pucha, doctor, que es complicado operarse en regiones porque uno tiene que venir a Santiago, tiene que recién venir a tomar la hora con el doctor, ¿cierto? Y si el doctor no te gusta, después hay que viajar de nuevo y recién ver, ahí operar. Entonces, toda esa logística previa a la cirugía era un poquito engorrosa. Entonces dije, empecé a hacer un estudio de mercado y vi que esto no estaba acá en Chile, y ahí dije, ya, aquí está. Entonces ahí decidimos hacer básicamente una empresa con un modelo de negocio similar, básicamente era la copia de lo que está viendo ahí en Colombia, y lo hicimos acá en Chile. Entonces lo que básicamente hacíamos, esto pre-pandemia, esto fue el año 2018, entrando al 2019, y lo que hicimos básicamente era, en un principio era todo súper rudimentario, o sea, lo que hacíamos era conectar los pacientes de regiones, y yo hacía alianzas con diferentes clínicas o diferentes cirujanos, y yo le decía, iba donde los cirujanos y le decía, doctor, por ejemplo, ¿usted cuántos pacientes opera al mes? Me decían, yo opero 10 pacientes. Bueno, doctor, si usted me da 2 días de su agenda, yo le lleno la agenda y yo le veo todo el sistema de agendamiento, ¿cierto? Toda la logística de previa. Todo lo que significa el marketing. Marketing, ¿cierto? Porque veía mucho que los doctores no se manejaban mucho en ese tema, incluso hasta la parte postventa. O sea, nosotros entregamos el paciente en bandeja. Eran como una especie específico, pero un poquito más avanzado, como un doctoral, y entregaba el paciente. Claro, pero súper puntualizado a la parte de cirugía y cirugía plástica en general. Y ahí también empezamos a hacer diferentes convenios con diferentes clínicas, porque a un doctor le gustaba operar en una clínica, otro operaba en otra, ¿cierto? Porque de pronto tenían convenios, ¿cierto? Cada uno, o le gustaba más un lugar, ¿cierto? Sus equipos de trabajo estaban ahí. Lo mismo también con los equipos que ellos funcionaban, y lo mismo empezamos a hacer alianzas con hoteles, ¿cierto? E incluso
con taxis al principio que trasladaban a los pacientes, ¿cierto? Y hacían toda la logística. Toda la logística. Al final del día no nos dimos cuenta, empezamos a crecer y teníamos... Era un negocio muy, una mezcla, ¿cierto? De B2B, B2C, ¿cierto? Un poquito de todo, pero teníamos un montón de clientes, al final empezamos a crecer, pero nada era de nosotros. Pero igual en un modelo bien, porque yo lo escucho y es como un poquito este modelo de prestación de servicio como Sí. Airbnb, quizás Uber, que no tienen sus propios taxis, pero sí están en la parte como neurálgica de entrega de valor, que es finalmente el cliente. Exacto. Y ahí, bueno, empezamos a crecer un montón y en ese tiempo prepandemia era impensado que tú pudieras tener, ¿cierto? Una videollamada, una telemedicina con... O sea, fueron pioneros en la... Sí, sí. Después desarrollamos un software que tampoco era tan desarrollado, por así. En ese tiempo no existían aplicaciones de desarrollo. Me acuerdo que lo mandamos a hacer a Indonesia porque salía más barato. Pero igual toda una logística bien interesante. Sí, pero salía, no sé, $200, no salía mucho. Y ahí, bueno, después, interesado en comprar la empresa, hice un exit, me quedé con un equity de la empresa por un tiempo y después ya me salí un exit completo y fue un éxito. Fue un éxito. Ahí te costó mucho venderla en el sentido como de este apego, porque finalmente es como un hijo, es como... ¿Igual hay una cierto apego emocional o como que viste los números y dijiste ya? Sí, no, yo con los negocios tengo cero apego. Sí, hay un apego emocional porque uno ve como cuando empieza a escalar y cuando lo empieza bien. Pero yo soy más de los datos numéricos, así que cuando llegó el momento he tenido suerte que no he tenido que salir a vender, que me han llegado ofertas y la verdad que uno va aprendiendo un montón y bueno, ahí hice también obviamente un posgrado en finanzas y gestión empresarial, entonces obviamente uno creo que es fundamental hoy en día en emprendimiento conocer esas áreas porque son fundamentales. Yo creo que eso es algo que hay que rescatar, como que finalmente parte también de tu éxito es que has colocado foco también en las cosas que son estratégicas y quizás estudiar algo relacionado te permitió visualizar también o quizás inclusive perderle el miedo, pues ya sabes cómo es, sí. Lo hago. ¿Y esa empresa actualmente sigue o no? Sí, hoy en día es una multinacional, en verdad. Tiene otro nombre, no sé sus números, no los conozco, yo ya estoy totalmente... Ya te saliste completamente. Salí totalmente, pero creo que les va bastante bien. Pero qué lindo, qué orgullo también, que en el fondo haber visto que algo que partió y finalmente, para los que nos están escuchando, también es como muchas veces hay uno, y en general yo escucho muchos doctores, tienen mucha idea, pero la capacidad de concretar hace la diferencia. Sí. Y yo creo que el que haya estado estudiando, que estés como en esto de poder ejecutar, realmente es un elemento diferenciador. Así que para que no se queden dormidos, porque casos de éxito de doctores chilenos que finalmente este modelo, si es que lo absorbieron, si es que fue comprado, es porque obviamente estaba haciendo las cosas muy bien. Y eso para ti, yo me imagino que fue como un boost de energía y eso fue obviamente validando que ya tienes como ciertas habilidades que te permiten ir emprendiendo otras cosas. Sí, total. O sea, yo creo que esto de que uno necesita mucho capital para poder iniciar un emprendimiento, yo creo que no está absolutamente fuera de la realidad con las herramientas que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, un poquito de lo que estábamos hablando, si uno valía un MVP, genera atracción de manera orgánica, incluso hay fondos concursables hoy en día, dependiendo de lo que uno quiera hacer, con poca inversión, si uno valía y genera atracción, uno puede emprender. Uno obviamente parte de chiquitito, ya va a depender después de cuál es tu modelo de negocio, qué escalabilidad le quieres dar, obviamente ya requiere eventualmente mayor capital, pero Se puede. Pero se puede totalmente. Y hay que estar atento. Yo tuve una conversación previa y bueno, actualmente estás con otro emprendimiento, otro negocio.
Y te pasó algo bien curioso, porque te volvieron a ofrecer, querían equity, querían participación, y en este caso llegaron de forma temprana, Sí. y tú tomaste una decisión, Sí. y esa decisión fue un no. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, fue curioso, fue inesperado en verdad. Bueno, este nuevo emprendimiento que estamos conversando, que es Biocomplex, ya es un suplemento alimenticio que viene dentro de una categoría, en el fondo, que todavía no existe o no está muy bien desarrollada a nivel mundial, que es bajo la categoría de All-in-One, o todo en uno. ¿Cómo lo vi o cómo partimos un poquito con esto? Que viene a solucionar varios temas para que... Sí. Bueno, yo como te comentaba un poquito como hobby, pero también un poquito profesional o paracaidismo deportivo. Así que me suplemento un montón. ¿Y qué me pasaba? Que iba a la farmacia y pucha, me tenía que comprar el magnesio por una parte, la vitamina C por otra parte, el colágeno por otra parte. A veces iba a la farmacia y no había stock, entonces perdía la suplementación, que había que tomarse una pastilla así de grande, que era insípida, que no tenía, que tenía muchos excipientes. Y dije, ¿cómo no va a existir algo que sea todo en uno? Que uno se tome un polvo, que pueda de pronto, que sea rico, que tenga todos los claims que tenga que tener, o sea, vale decir, con un poco con lo que busca hoy en día el consumidor, o sea, en esta área más wellness, ¿cierto? Que sea libre de azúcar, libre de gluten, con endulzantes naturales, en fin. Y ahí empecé a hacer hice un estudio de mercado. Primero, obviamente, pagamos a una empresa que nos hizo un estudio de mercado, más un estudio de mercado paralelo con un poquito de inteligencia artificial que siempre nos apoya. Siempre ayuda, y ahora siempre ayuda. hay que estar ahí, Hay que usar estar la ahí. herramienta, sí, Totalmente. a usarla. Pasarlo. Y ahí llegamos a desarrollar Biocomplex, que es este producto de suplemento alimenticio que es un todo en uno, incluye 15 ingredientes activos, colágeno, zinc, magnesio, prebióticos, probióticos, vitamina C, vitamina D, muy rico en antioxidantes como niacinamida, coenzima Q10, grapeseed. Yo me imagino la mesa llena de puras cosas y después de repente Totalmente. una nomás, listo. De hecho, uno de los comerciales es que entra una persona a la farmacia, agarra estos 15 cajas, ¿cierto? Y se va caminando a la caja a comprar, se le caen las cajas por aquí y por allá, le sale una cuenta del porte un buque, ¿cierto? Porque hicimos un estudio de cuánto saldría todo esto por comprarlo por separado, y sale al lado en el fondo Biocomplex y como, oye, mira, y mucho más simple, más barato, además, mucho más accesible para el consumidor y además rico, ¿cierto? Y con todos los claims que es saludable y además un sabor neutro, totalmente insípido, que uno lo puede poner de pronto en el café, en el desayuno, ¿cierto? Con otra comida, así que... Bueno, una tremenda idea que para los que yo también consumo proteínas, Te quería traer cosas. y bueno, ahí te dije... Pero me lo imagino. Voy a estar atento para probarlo. Y ahí de traerte... Pero bueno, para retomar lo que habíamos dicho al principio, esta idea es muy buena y para los que son consumidores entienden que esto realmente es una lata, estar juntando todo y te ofrecieron algo al principio y dijeron, oye, esta idea es buena y quiero ser parte. Sí, bueno, ahí cuando empezamos a desarrollar, cuando tú fabricas, ¿cierto? Existen ciertos contratos de confidencialidad, pero que al final nunca son tan confidenciales. Se sabe igual. Se sabe igual. Y ahí llegó un Capital Ventures, que para los que no saben son fondos de capital de riesgo, pero que invierten generalmente en etapas más avanzadas. Entonces ahí me escriben, me mandan un correo, agendamos una reunión. Me dicen, ya Patricio, nos interesa un poco, nos llegó esto, ¿cierto? Armate un pitch. No me había tocado hacer a mí un pitch. Yo participé en un tiempo como inversionista ángel en alguno, entonces escuchaba los pitches de otros más, pero no te había tocado hacer el propio. No me había tocado hacer el propio, así que uno siempre se pone medio nervioso para estas cosas. Armé un pitch súper rápido en 3 días, lo presenté, ellos les encantó, pero
Ahí quisieron un equity muy importante para la cantidad de inversión que se iba a hacer en la empresa. Así que decidimos decir que no, dejar las puertas abiertas obviamente cuando Una etapa futura. En una etapa ya más futura. Y de pronto comenzar de manera más orgánica, no perder equity, no vender, ¿cierto? A costa de un capital no tan alto en el fondo. Preferimos más smart money en el fondo que smart money es como consejeros que sean de la industria que en el fondo asuman el riesgo con uno, que no solamente aquí está la rentabilidad. Lo quise volver a traer a colación porque siento que partimos justo mencionando algo de los socios y siempre este es como el sueño para los que están emprendiendo, para los que, bueno, comercial, yo soy comercial, no sé, este mundo como startup siempre es como súper atractivo y es como, oye, qué rico que alguien quiera invertir en ti, te llame, y uno entra como en un círculo, pero esto es tan importante como elegir un socio, o sea, derechamente es eso y no se toma siempre el peso a qué significa. Tener un mal socio es terrible, es como dolor de que podríamos avanzar súper rápido, tomar decisiones, pero está ahí, no me gusta, o frenando pelota. Y saber decir que no también es importante porque finalmente se acercan, claro, quieren una participación, todo, pero también cuando uno cree en el proyecto, cuando uno quizás ya tiene algo de experiencia, que es tu caso, entiende de que esto no es tan maravilloso. Finalmente, todo tiene un porqué. Entonces, si entran en etapas tempranas, claro, hay una participación alta, el riesgo también es más alto, por eso ellos justifican eso, la prima de riesgo. Exacto. Pero también cuando se tiene un buen roadmap, y esto que mencionaste, haciendo como un poco de lo que es Smart Money, yo creo que ese concepto sería interesante que podamos desarrollar porque creo que también es aplicable a las clínicas. Realmente hay mentores, personas que pueden ayudar y no siempre como en esto tan transaccional o de socio. Totalmente. Sí, yo creo que cuando uno quiere buscar un socio, ¿cierto? Uno puede jugar con varias cosas, o uno le da un vesting, o un equity, ¿cierto? O un smart money. Yo creo que ahí de pronto depende de cada uno lo que quiera hacer, pero es fundamental, yo creo, con lo que tú decías, o sea, elegir tu socio al final es un matrimonio, ¿cierto? Entonces, si no tenemos la misma visión y la capacidad de resolución, te tranca un montón. Pero el Smart Money se refiere un poco a lo que tú mencionabas, o sea, más allá de inyectar capital, ¿cierto? A la empresa a costa de recibir un porcentaje de la empresa, es más que nada la formación, la experiencia, los tips, ¿cierto? Que inviertan valor, ¿cierto? Que ese mentor o que ese eventualmente socio... ¿Tú actualmente tienes algún mentor? Actualmente no, Ya. No, pero sí lo tuvo en su minuto, claramente. Uno cuando parte, sobre todo nosotros los médicos, perdón, no conocemos de números, ¿cierto? No conocemos de cómo partir, ¿cierto? Es mucho de improvisar, es lo que yo veo, ¿cierto? Improvisamos, vendemos servicios, hacemos un poco, sacamos un video promocional de un servicio en particular o de una aparatología en particular y ahí vamos viendo cómo nos va. Una estrategia que sea más a corto plazo, no tan... Exacto, no existe un roadmap, ¿cierto? Yo creo que hay una gran diferencia entre improvisar y pivotear, porque en todo emprendimiento siempre vamos a estar pivoteando, o sea, es así, pero uno pivotea con estrategia, versus cuando uno está improvisando en el camino y tú te das cuenta que chuta, que estás a fin de mes corto, que no cumpliste, ¿cierto?, las metas que tenías esperado, porque no hiciste proyecciones, no sacaste data, no mediste cuántos eran tus KPI y varias cosas. Cuando tienes, y hablando de todo eso, cuando tienes que tomar decisiones importantes, para ti, si es que tuvieses que jerarquizar entre mentores, data o intuición desde el estómago, ¿qué es lo que para ti va como en jerarquía? Sí, yo creo que la guata obviamente tiene su valor, pero yo hoy en día no tomo decisiones con guata, ¿verdad? Tomo decisiones con data. Para mí los datos
son fundamentales. O sea, existen ciertos indicadores de performance, ¿cierto? Que nos pueden decir cómo está la empresa, cómo se desarrolla, podemos calcular más o menos cuáles son las proyecciones, ¿cierto? El objetivo, finalmente. El objetivo, finalmente. ¿Cómo está el capital de la empresa? ¿Estamos quemando mucho? ¿Tenemos capital para poder sobrevivir si es que lo estamos vendiendo? Yo hoy en día ya más me baso en data que en la guata. Oye, y aquí vienen las preguntas más difíciles. Esta es la sección de... Bueno, ya conocimos un poco la trayectoria, pero es difícil que uno siempre, como dijiste tú, puede pivotear. Pero en eso, de repente, igual hay decisiones que quizás no son las más acertadas y hay errores. ¿Cuál es el error más caro que te ha costado? Sí, yo creo que lo que estábamos hablando, yo en uno cuando levanté una de las clínicas, no ahora, una clínica antigua, que era una depiladora comenzó, que después la montamos como una clínica estética con sucursales en varias partes del país, socio, sí. Yo creo que ese es uno de los errores más caros que yo aprendí. Elegir mal tu socio y de pronto delegar muy rápido. Uno cuando empieza tiene que ser un poquito todólogo al principio, de después ir de a poco delegando funciones. Como que es bueno delegar, pero no tan rápido. Exacto. En el fondo, asegurarse que hay un punto de control. Sí. Yo creo que tiene que un momento, dependiendo cuál va a ser cómo ves o cómo proyectas tu negocio, cuál va a ser la escalabilidad. Yo creo que la única forma de escalar un negocio es delegando, no existe otra forma, o sea, hay que delegar, pero cuando uno de pronto delega, funciones muy importantes, sobre todo lo que tiene que ver con finanzas dentro de la empresa. Yo creo que eso de pronto, y si tienes un mal socio, te puede jugar una muy mala pasada. Puede salir caro. Puede ser caro. Oye, y estos momentos difíciles, porque finalmente yo creo que para los que nos están escuchando, esta es la parte como cuando uno se pone a escuchar un podcast. Es como problemas con el socio, problemas relacionales, ni siquiera de repente tan de números, sino que es cómo lo enfrento. Y seguramente si es que has tenido problemas con algún socio, de repente un trabajador, alguien que está ahí en el día a día y la relación cambia, hay veces situaciones fuertes, situaciones súper tensas que uno la guata se aprieta, tenéis que como... sale una parte de uno que tiene que sobreponerse, tiene que tomar decisiones. Cuéntanos si has tenido algo de esto y cómo lo has podido sobrellevar. Sí. Es complejo porque cuando ya tienes un socio y ya tomas la decisión de salirte de ese negocio, o cómo lo hacemos, o cómo lo vemos, ¿cierto? Pero que ya vemos que esto ya no funciona, toca un poco esto que dices tú, o sea, sacar esta versión, ¿cierto?, de uno, pero yo creo que siempre con respeto y siempre obviamente con la mejor estrategia de salida o de venta o en fin, como uno lo quiere hacer, ¿cierto?, para poder diluir esta sociedad. Yo siempre lo he tratado de llevar un poco de la mejor manera posible, pero a veces toca que la contraparte no quiere hacerlo, ¿cierto? Ahí viene la parte dura. Y ahí viene la parte más dura, ahí podríamos, ¿cierto?, entrar, que a veces hay que entrar con abogados, ¿cierto?, que entren de por medio a resolver ciertas cosas de papelería, ¿cierto?, que involucra. Pero afortunadamente todo salió bien, pero toca esa parte un poquito más dura, ¿cierto?, que es parte de, o sea, eso. Así que una recomendación, yo creo que importante, elegir bien los socios si es que es necesario. Y ojalá no. Ojalá no. Yo, como, no sé cómo te decía, mi mejor socio, yo veo mucho esto también que de pronto colegas que están partiendo, clínicas que están partiendo, esto de
de que de pronto no declaro todo lo que vendo, ¿cierto? Como para pagar menos impuestos, ¿cierto? Porque uno tiene miedo a pagar impuestos. Oye, al final el mejor amigo de uno tiene que ser el banco. El que te presta plata, el que te abre las puertas. Bien, si es que uno declara todo y tiene que ser como es. Exacto, o sea, que tiene que ser como es. Entonces, tu mejor socio en un momento dado puede ser una entidad bancaria o de sus diferentes variables, pero hay que hacer eso porque te va a ayudar a poder escalar y partir. Realmente como dar ese paso. Ese paso. Justo la pregunta que viene es, ¿qué consejo le darías a un doctor o doctora que quiere comenzar hoy emprendiendo en la medicina estética, por ejemplo? Aparte del que sea el mismo o tiene algún otro aparte de eso. Sí, yo creo que el primer consejo es que evalúe bien si quiere emprender o no. O sea, las ganas de emprender. Lo otro, de poder validar, ¿cierto? Si lo que va a hacer, ¿cierto? Va a generar rentabilidad y cómo está el mercado y entenderlo un poquitito, ¿cierto? Dependiendo del área en que se quiera hacer. Y partir. Yo creo que cuando eso es partir, porque uno cuando cuando quiere partir como que busca el mejor momento, no, yo voy a partir en el mejor momento y empieza a inyectar capital, que esté todo perfecto, que esté todo perfecto para partir. No, yo creo que hay que partir, no importa cómo, pero partir con lo que hay. Hoy en día tenemos plataformas, tenemos un celular, tenemos redes sociales, hay plataformas que son virales que ni siquiera hay que pagar, o sea, haciendo un buen video que sea más o menos viral, o sea, con poca inversión, la verdad que se puede partir. Yo diría que eso, y después ya en el camino ir viendo ya otras cosas un poquito más técnicas. Buenísimo. ¿Qué consejo le darías a ese Patricio que está comenzando? Si tuvieses que volver el tiempo atrás, tuvieses esa posibilidad de aparecer y decirle, Patricio, yo haría esto distinto. Sí, ¿qué haría yo distinto? Yo creo que hacer bien un estudio de mercado, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Yo creo que hacer un estudio de mercado te ahorra plata, te ahorra tiempo, te ahorra varias cosas que yo creo que cuando uno se lanza y no conoce mucho el mercado, cómo está, cuáles son sus proyecciones, ¿cierto? Se pone más difícil. Se pone más difícil. Yo partí sin hacer un estudio de mercado, ¿cierto? Pero hoy en día tenemos estas herramientas de inteligencia artificial, incluso que están buenísimas, ¿cierto? Que cuestan algunas casi gratis, ¿cierto? Y que te pueden hacer todo un estudio de mercado más o menos y te abren las puertas y uno dice, ya, o sea, para acá puedo entrar, por acá no, o ya de frentón me meto, ¿cierto? Y hablando particularmente en tu emprendimiento, de tu podcast, de medicina estética, el mercado más grande a nivel mundial, o sea... Da para arriba. Da para arriba, ¿cierto? Las proyecciones para el 2030 son brutales, entonces claramente yo creo que hay espacio para todo. Eso. Sí, importante eso, porque cuando nos encontramos a veces en la realidad que vamos a un congreso y todos lloran, como, pero también todos son competencia, entonces ¿cómo está? No, más o menos y bla, bla, bla. Pero después uno mira los números de mercado, de cómo ha ido la medicina estética en el tiempo y esto va para arriba. O sea, claro, para el que lleva, no sé, 20 años, y hace 20 años atrás, comparaba que, claro, cobraba una toxina al mismo precio, pero quizás el mercado no estaba tan competitivo. Entonces hay que entender entre que el mercado está más maduro y el crecimiento. Y mirar los números. Qué buen ejemplo. Y de hecho, bueno, ya estamos en la hora, en el tiempo. Yo creo que sería bueno retirarnos con alguna reflexión, algún último consejo de curso o experiencia que te han ayudado a poder liderar todo este proceso. ¿Con qué nos despedimos, Patricio? Sí, yo creo que aquellos que están emprendiendo o que a veces no conocen un poquito sus números o que quieren escalar y no saben cómo, yo creo que de pronto hacer, bueno, tú que eres ingeniero comercial te manejas perfecto, pero nosotros no, hacer un curso de finanzas, de gestión empresarial,
y entender un poco cómo se desarrollan las empresas, de estrategia organizacional y todo eso. Yo creo que es fundamental si uno quiere. Al final esto es una empresa, ya sea una clínica chiquitita, pues son pymes y después quieres escalar, es una empresa que es chica, que al final del día uno tiene que ver cómo la quiere escalar. Así que tenemos que saber de números, tenemos que saber de eso, porque en un principio partimos solos, ¿cierto? Y después nos podemos apoyar, ¿cierto? De ingenieros comerciales que nos apoyen, nos ayuden, ¿cierto? Y nos proyecten. Pero yo creo que saber de números es fundamental, saber de economía, saber un poquito de finanzas, nos ayuda a crecer. Ya estar más tranquilo. Estar más tranquilo. Oye, no lo teníamos maqueteado, sí, pero voy a aprovechar los comerciales. Con toda la razón, es importante siempre estar como estudiando en lo que uno está. Y muchas veces, claro, están en la medicina estética, aprenden mucho de técnicas, pero para que esto funcione tiene que haber una administración. Y en Trade Medical tenemos la parte académica, que es TRAM Academy, donde tenemos cursos de administración. Estamos hablando en ambiente mucho más íntimo de lo que día a día les duele, de lo que realmente puede ser esta piedra y cómo poder avanzar. Así que para que se inscriban, parte también del sentido de este podcast es que puedan ir visualizando, porque finalmente lo enriquecedor de toda esta experiencia es que muchas veces está esta excusa de, bueno, yo soy del área de la salud, no veo nada de administración, quizás es más limitado mi crecimiento. Y tenemos casos acá, y también parte de por qué fue un invitado, es porque han logrado construir y desarrollar modelos de negocios súper avanzados. Y se puede, y acá tenemos un lindo caso, así que quiero agradecer el que nos hayas podido visitar, el tener esta rica conversación, y bueno, a los que ya escucharon, a aplicar todo lo que el doctor estuvo viendo, porque dejó hartas como píldoras súper interesantes que están ideal para poder ir aplicando. Gracias a ti por la invitación, se hizo súper corto, en verdad, súper rápido, así que pasó volando. Pasó volando, en verdad, sí, así que estuvo muy entretenido, Juan Pablo. Súper. Un gusto y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Emprende Medicina Estética, el podcast, junto a Juan Pablo Villarroel. Disponible en Spotify y YouTube. Emprende Medicina Estética, el podcast.